Nilson Riva es venezolano y ahora vive en Italia, un país que muchos sueñan con visitar. En este episodio te contaremos cómo es vivir allí, desde el alquiler, la seguridad, los costos, la legalidad y mucho más. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre Italia, un lugar soñado para muchos y la verdad tienen razón si lo sueñan. Y creo que todo aquel que lo sueña puede lograrlo. Y por eso he venido acá a hablar sobre este podcast de cómo es emigrar a Italia. Yo quiero que alguien ya que está allá nos cuente cómo es todo el proceso. Así que sin más, preséntate, Nilsson. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu canal, Claudio, agradecido. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Nilson Rivas y me encuentro viviendo en la ciudad de Torino, Italia, desde hace casi 3 años. ¿Qué tal es vivir por allá? Bueno, mira, aparte del frío, bueno, Italia es súper lindo, la verdad es súper tranquilo, es bastante bonito, la experiencia hasta ahora ha sido bastante buena y la verdad es que sí me ha gustado bastante Italia. Ahora, ¿cómo hiciste? Antes de decir cómo hiciste, en realidad, ¿qué te motivó a emigrar a Italia? ¿Por qué no a España? La mayoría de los latinos se van a España. ¿Cuál es el cuento que tú me puedes decir? Sí, mira, muchas personas, eso fue lo primero que me preguntaron cuando yo llegué acá a Italia, de el por qué Italia y no España, si España pues hablan el mismo idioma, es menos complicado según para los papeles y todo lo demás. Elegí Italia porque acá ya tenía unos amigos, en España también tengo muchos amigos en realidad, pero estos amigos que tenía aquí son amigos bastante allegados. Entonces ellos me dijeron, bueno, vente a España porque esta no era mi primera migración. Y bueno, Italia, pues como tú lo dices, para muchas personas es un país soñado. Y entonces yo dije, bueno, ¿y por qué no? Vamos a darnos la oportunidad de llegar hasta allá, de llegar a Italia. Ellos ya estaban acá en Torino. Y entonces decidí en venirme acá a Torino y bueno, la verdad es que hasta ahora pues la experiencia ha sido bastante buena. Es decir, ¿te ha gustado Italia? ¿Qué tiempo tienes ahí? Aquí tengo casi 3 años 3 años. aproximadamente. ¿Y dónde Sí. habías migrado antes? Bueno, esta es mi tercera migración, Claudio. Primero fue Panamá. En Ujú. Panamá duré casi un año. Luego emigré a Chile y de Chile pues me vine para acá, para Italia. Tenemos algunas coincidencias, porque yo en un momento pensé en emigrar a Panamá y luego dije, bueno, me voy a Chile y duré 6 años en Chile. Luego fui a Portugal y terminé en Dinamarca. Es decir, vaya viaje. Eso hemos Ah, tenido 3 migraciones también. bueno. Ahora, ¿cómo hiciste para legalizarte en Italia? ¿Cuál es el proceso? Cuéntame un poco más. Wow, mira, el proceso para legalizarte acá, o por lo menos en la ciudad de Torino, porque no te puedo hablar en otras ciudades, en otras regiones, porque todo es totalmente diferente. O sea, es una locura, pero como te atienden acá en Torino, no es igual como te atienden, por ejemplo, en Roma, en Milano o en cualquier otra ciudad, porque siento que son como autónomos en ese aspecto. A mí me costó bastante, de hecho fueron meses para que me pudieran simplemente atender para yo poder iniciar lo que es mi trámite. Luego que yo voy primero a la questura, que es como la policía de inmigración de acá de la ciudad de Torino, para esas personas que nos van a ver y que quieran venir acá a Torino, eso queda en Corso Verona 4. Esa es la cuestura que tienes que llegar al momento de que vas a presentar tu proceso de inmigración, ¿no? Bueno, me atendieron como a los 8 meses porque acá no atendían por fila, no atendían por número, ni por orden de llegada, ni nada, sino simplemente te escogían a dedo. Y bueno, hoy te toca a ti, a ti, a ti, a ti. 4 personas y éramos una cantidad impresionante de personas esperando por número o algo, ¿no? Así pasas todos los días, vas todos los días a ver si corres con suerte de que te agarren, ¿no? Hasta que, bueno, por fin pude iniciar con eso, me dieron mi primera cita
En la primera cita, pues ellos te quitan tu pasaporte y llenas una planilla con tus datos personales, tus datos de tus padres, tu dirección en la que estás en esos momentos acá y listo. Luego esperas una segunda cita, que ya esta segunda cita sí es como una entrevista, que es una entrevista escrita en otra questura. Acá tú presentas el caso del por qué estás solicitando algún tipo de protección acá en Italia. En este caso, disculpa que te interrumpa, tú lo estás haciendo entonces por asilo. Yo lo estuve metiendo por protección internacional, Ok, pero más adelante te cuento un poco porque cuando tú llegas a la questura, aquí, ahí te dicen, no, tú tienes que meterlo por asilo, pero ya es depende de cada caso si te dan asilo, si te dan protección subsidiaria o si te dan protección especial, perdón. Son tres tipos de protección. Para los que le dan asilo son muy pocas personas o son muy pocos los casos a los que le dan asilo como tal. Entonces, en esa segunda entrevista, como te lo decía, colocas brevemente el caso por el cual estás pidiendo la protección y luego ya tienes que esperar una tercera entrevista. Pero lo bueno de esta segunda entrevista que te estoy diciendo es que ellos ya, por ejemplo, te dan un permiso de soyorno, que es el permiso para poder trabajar, te lo dan por 6 meses. ¿cuánto tiempo tardaste hasta llegar hasta ese permiso? Uf, como podría ser como un año, más o menos. Y el gobierno en sí, como el caso de Islandia, ya que entrevisté a alguien de Islandia, ¿te da alguna ayuda o algo durante el tiempo que estás en espera? Bueno, mira, para las personas que, por ejemplo, cuando tú vas a la primera entrevista, que es donde te Ujú. quitan tu pasaporte, ellos te preguntan, yo estaba con un grupo de personas que entraron conmigo ese día, 4 personas entramos, de varias nacionalidades, una era peruana, los otros 2 éramos venezolanos y el otro niño era, creo que de Honduras. Y entonces nosotros entramos allí y ellos en esa entrevista no, en esa cita, ellos te preguntan como si tienes dónde vivir. Entonces, Ok. como a las personas que no tienen dónde vivir, como que les asignan un lugar donde vivir. En mi caso, como yo tenía dónde vivir y las otras personas que estaban conmigo también, pues nosotros dijimos todos que sí teníamos dónde vivir. Pero tengo entendido que sí puede que exista esa ayuda, que por ejemplo, si es una persona, te pueden meter con otras personas en un departamento, supongo, no sé muy bien el caso, pero sí sé que hay personas que las ayudan de esa manera. Es decir, que no quedas desamparado en la calle, por así decirlo, en cualquiera de estos casos. Exacto. Genial. ¿Algún otro requisito que estén pidiendo y que se nos haya olvidado? ¿Algún otro requisito para poder hacer el proceso, me dices tú? Sí, sí. No, mira, la verdad es que tú nada más con tu pasaporte y tu carta de hospitalidad, en este caso, cuando tienes dónde vivir, Ujú. tu carta de hospitalidad te la puede dar la persona que te está recibiendo. Por ejemplo, si yo recibo a alguien en mi casa y esa persona quiere o va a hacer el proceso, yo le doy mi carta de hospitalidad. Eso también se hace a través de una policía, de una jefatura, la jefatura más cercana a tu domicilio. Es un documento donde hace constar que tú le estás dando alojamiento a esa persona y que esa persona efectivamente vive allí contigo. Entonces tú vas con eso y el pasaporte y con eso empiezas a iniciar el proceso. Ahora, una cosa que a mí me llama la atención con todo esto, vamos a empezar a hablar si vale la pena ir a Italia y cómo ha sido tu experiencia. Quisiera comenzar es por saber el sueldo que una persona puede ganar en este país. Bueno, si comenzamos con el sueldo, vamos a comenzar con el sueldo primero. Varía. Recuerden que Italia, por ejemplo, Claudio, no tiene un sueldo mínimo establecido como tal. Italia es uno de los pocos países que no tiene un sueldo mínimo establecido. Eh, Acá en la ciudad de Torino, te voy a hablar por la ciudad de Torino y por otra ciudad que es, por ejemplo, Sicilia, porque una amiguita suscriptora, bueno, se hizo amiguita a través del canal de YouTube, que me escribía mucho por el Instagram, me escribía mucho en mis videos de YouTube, me estuvo comentando un poco su caso.
como les digo, varía, depende de la ciudad. Por ejemplo, acá en Torino, que es donde estoy, puedes llegar a tener empleos o sueldos de 800, 900, 1000, 1100, 1200, todo va a variar. Pero la verdad es que yo creo que de 1200, un solo trabajo, o sea, más de ahí, no. Ahora, el tema con respecto a los sueldos es si alcanza, y creo que esto sucede en muchos países. Por ejemplo, en Portugal, que yo viví ahí, es de verdad vivir el día a día, vamos a decirlo así, sobre todo para los que viven en capitales como Porto, como Lisboa. ¿Cómo sería en Italia? Bueno, en Italia bueno, en Italia y en todos los países, la verdad, todo va a depender de ti también, de tus comodidades y de ti. ¿Por qué te digo de ti? Porque, mira, si es una sola persona y si esa persona vive en una habitación, obviamente los gastos son menos, ¿cierto? Porque paga una habitación y quizá, pues, hay personas, por ejemplo, que no se dedican a ahorrar. Hay personas que simplemente les gusta vivir el día a día. Entonces ellos cobran su sueldo, pagan todo lo que tienen que pagar y el resto se lo pueden tirar en ropa, en zapatos o en cualquier otra cosa si les alcanza, ¿no? Ujú. Entonces todo depende de cada persona. Si arriendas un departamento, ahora, vamos a esto, si arriendas un departamento tú solo, pagando la calefacción, que acá se paga cada 6 meses, los meses fríos, se paga una cuota por calefacción, pagas agua, luz, gas, condominio, el internet, entonces allí una sola persona es imposible con un sueldo de estos o quizás logre hacerlo, pero queda prácticamente, o sea, súper corto. Si es una pareja, pues ya es diferente porque ya entrarían a la casa dos sueldos y pues con dos sueldos, digamos que con uno pagarían todo lo que tienen que pagar en un departamento, en una renta. Ojo, te estoy hablando de acá de Torino. No sé, Milano y Roma, porque obviamente son ciudades, son principales y es mucho más costoso. Entonces yo creo que una pareja con dos salarios aquí relativamente normal, de 1000 a 1200, pues estaría relativamente cómoda. Individual, es decir, una sola persona. Individual, bueno, si cobras 1200, yo creo que estaría bien viviendo en una habitación, porque para una sola persona pagar un departamento sería bastante complicado. Esto me lleva a la siguiente pregunta y de verdad uno de los temas, digamos que genera más furor en Europa con respecto a los arriendos. Es Ja, muy difícil conseguir, se están acabando, están siendo netamente para turistas. ¿Cómo es eso en Italia? mira, Claudio, terrible. La verdad que creo que es una de mis peores experiencias, la peor experiencia que he tenido acá en Italia. Y de hecho, de mis 3 migraciones, esta ha sido la más dura en este punto, en el punto de arrendar. Es muy, muy complicado. De hecho, yo te puedo asegurar que tú vas a encontrar trabajo antes de tu propio departamento. En serio, o sea, lo de la burocracia acá no es un mito. Acá, Italia es burocrático 100%. Entonces, es muy, muy, muy difícil encontrar arriendos. ¿Por qué? Primero, porque si lo haces con un propietario, por ejemplo, directamente, el propietario te pone unos ciertos requisitos grandes, imagínate las inmobiliarias, y aparte de eso, no te dejan fijar residencia. Esto es muy, muy importante al momento de tú poder alquilar acá en Italia. ¿Por qué? Porque tú sin la residencia no haces nada. O sea, la residencia es como empadronarte, como lo hacen en España. Tienes que tener una residencia fijada. De hecho, los policías, cuando tú haces esa solicitud, te mandan unos policías a tu casa para verificar si tú realmente vives allí. Entonces, los propietarios, casi que el 80% de los propietarios no les gusta que fijen residencia allí. Esto me pone a pensar también en muchas otras cosas, porque entonces no solo cómo es conseguir trabajo, sino que tiene muchas otras aristas todo esto. Pero vamos primero a la dificultad de sí o sí conseguir trabajo. ¿Cómo hiciste? ¿Qué puedes conseguir? Bueno, yo tuve mucha suerte, la verdad, Claudio, porque las personas que ya estaban acá, ya yo venía con trabajo, ya ellos me habían dicho que yo podía, trabajar donde ellos estaban trabajando, que ya me habían recomendado yo sin ni siquiera haber llegado.
Así que corrí con esa suerte que no corren muchas personas y de verdad que yo estoy súper agradecido con ellos, siempre lo voy a estar. De hecho, estoy con el mismo empleador desde que llegué, ahí estoy con el mismo y nada, pero puedes encontrar trabajo, sí, pero debes tener claro que debes tener por lo menos un básico de lo que es el idioma, porque si no te va a costar mucho. ¿Vas a encontrar trabajo sin idioma? Sí, puede que sí lo encuentres, pero también, como nosotros decimos, por palanca, por amigos de amigos y eso sería como de lavaplatos, como detrás, para no poder tener un contacto con el cliente, porque obviamente no tienes el idioma. No es necesario entonces hablar inglés, ¿o sí? Pues ¿O preferías italiano, nada más? no, pues acá preferiblemente el italiano. Ya el que tiene el inglés ya es otra herramienta. Es una herramienta más que se le suma a tu currículum, pero no es como que lo principal, ¿no? Lo principal sería que hablaras y te defendieras en el italiano. Hablamos también de muchos meses que hay que estar previo a, digamos, a tener el permiso de trabajo. Hay algo ahí que me puede llamar la atención y quizás todos se están preguntando. Es decir, ¿qué cantidad de dinero necesitarías para esos primeros meses? ¿Con qué cantidad debo llegar? Bueno, porque es que eso va a variar mucho en el aspecto de, si estás viviendo con una persona que te está recibiendo, por ejemplo, la persona, me imagino que ya debe estar clara el tiempo que está allí. Tampoco es que vas a llegar y te vas a arrimar allí, no vas a pagar ni nada, ¿no? Me imagino que cada quien pues llegará a sus acuerdos, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es que por lo menos tengas los 3 meses, 3 meses como mínimo de arriendo, 3 meses como mínimo para comida, 3 meses como mínimo para poder pagar tu transporte, para ir y venir, para lo de los trámites, para lo de la búsqueda de trabajo, porque la verdad es que sí está tardando. Lo bueno, como les digo, es que cuando vas allá a la segunda cita, pues ellos te dan tu permiso de soyorno y puedes trabajar. Pero algún monto en específico, es decir, por ejemplo, 1.000 o 1.500 por mes o algún monto. Sí, yo considero que para una persona, como con 1.000 al mes, está bien. Si vienes en pareja, unos, unos 1.500 más o menos, como para que vayan bien. O sea, Genial. para que no pasen trabajo. Porque esto de lo de los documentos y eso, pues sí, sí se está tardando. ¿Para qué te digo que no? Se está tardando muchísimo. De hecho, por ejemplo, en Roma, tengo una amiga en Roma y ella pidió la cita el año pasado, creo que fue en marzo del año pasado, y su primera cita la tiene para mayo del año 2024, o sea, de este año. Es decir, en un año y alguito. Sí, Sí, hay un buen tiempo ahí. entonces es muchísimo tiempo. Y la persona tiene que trabajar sí o sí. Digamos que hay que entonces llevar ciertas precauciones para, digamos que curarnos en salud, por así decirlo. Pero también hay otra cosa que hay que hacer para curarnos en salud, como por ejemplo, darle like, comentar el video y suscribirse al canal. Ahora, hablando de salud, yo quiero saber cómo es el sistema de salud ahí, porque en Dinamarca es gratis porque los impuestos son muy elevados. En Portugal tú pagas una colaboración, pero en Italia, Bueno, aquí yo no he tenido la experiencia como tal, gracias a Dios no he tenido que recurrir a la salud, ni a la pública, ni a la privada como tal. Pero sí tengo entendido que es bastante accesible o digamos que puede ser hasta gratuita porque también creo que pagas un ticket y no es mucho. Y si, por ejemplo, necesitas una emergencia, ellos no te van a dejar morir porque no tengas dinero. Ellos te atienden tu emergencia y la verdad es que dicen que es bastante buena. No sé, de verdad, en realidad no estoy muy empapado en el tema, porque, como te digo, gracias a Dios no me ha tocado esa mala experiencia de tener que ir a algún hospital. qué bueno que sea así y esperemos que siga siendo así. Yo acostumbro por Claro lo que sí. menos cuando llego a cada destino enfermarme como para hacer la prueba, pues. Cuando llegué a Portugal me enfermé, cuando llegué a Dinamarca me enfermé y así voy haciendo la prueba por cada país. No sé por qué. Yo te digo otra cosa, hablando de comunidades latinas, porque llegaste a una, digamos que con unos amigos, entonces, ¿qué tal en la comunidad latina
en Italia? Se consiguen muchos mexicanos, quizás chilenos, argentinos, seguramente. Bueno, mira, acá en la ciudad donde estoy, vuelvo y repito, Torino, más que todo hay una comunidad latina grande de peruanos. Muchos, muchos, increíblemente, muchos peruanos. Y peruanos que tienen ya 20 años acá, 30 años acá, otros que están recién llegados, otros que tienen 5, 6 años. O sea, la verdad que la comunidad de peruanos acá es súper grande. Y luego creo que le puede seguir los argentinos, pero de los argentinos sí sé yo que se van muchos. O sea, vienen, hacen su ciudadanía y se van a otros países de acá de Europa. Pero creo que la comunidad más grande que hay acá es la de peruanos, porque venezolanos acá en Torino habemos muy pocos. Bueno, Qué raro. de hecho, tampoco es que en Italia como tal, por ejemplo, fui a la embajada de Milano para lo de mi pasaporte y la verdad es que estaban 2 personas nada más allí. O sea, no es que tampoco es que ves mucha afluencia de venezolanos. Lo que sucede es que quizás estamos más acostumbrados a la embajada de Chile, que era de verdad un despelote literalmente en la cantidad de personas, y sucede lo mismo en embajadas de Venezuela, quizás en Portugal y en otros lados. Seguramente no en España, no sabría decirlo, dejémoslo como incógnita para que lo respondan acá abajo en la cajita, porque de verdad ahí sí no tengo idea. Ahora, ¿qué es lo que más te gusta de este lugar donde tú vives? Mira, la tranquilidad. La tranquilidad con la que se vive acá es increíble, Claudio. O sea, es muy tranquilo, me siento muy seguro de yo poder salir a un parque, qué sé yo, de poder caminar por las noches con mi celular, de poder venir a un parque y estar con mi computadora sentado tranquilo. O sea, no te voy a negar que es una de las cosas que más me gusta de acá de Italia o de Torino, por ejemplo, porque muchos van a decir, no, pero es que Milano es bastante peligroso, que esto. Entonces, por eso siempre me gusta recalcar que de acuerdo a mi experiencia. Y en este caso, ¿qué es lo que menos te gusta? ¿Qué es lo que menos me gusta? Bueno, Es una sí, hay pregunta varias. difícil, ¿no? Sí, es difícil, sí, pero créeme que hay varias cositas que no me gustan, la verdad, para ser sincero. Y una de ellas, obviamente, esto es su cultura. Pero es el tono de voz en el que ellos hablan. Por ejemplo, tú vas en una micro, en un autobús, y tú escuchas cómo ellos hablan de fuerte, de duro, como con otras personas que tú piensas que en cualquier momento se van a zampar a golpes allí por el hecho en el que ellos conversan. O sea, yo los noto como que si fuera groseros, pero la verdad es que es su cultura, es su forma de hablar, es su forma de expresarse y creo que es una de las cosas que más me ha chocado acá, la verdad que sí. Ahora, tú generas un tipo de contenido, por lo menos para YouTube, para Instagram, TikTok. Cuéntame un poco de lo que estás haciendo, cómo ayudas a otras personas a, digamos que, documentarse y documentar tu experiencia. Bueno, sí, a través de mi plataforma, pues lo que hago es contar mi experiencia siempre en mis procesos de migración. También pasó con Chile, con Panamá no, porque no estaba grabando en ese momento, pero si no, también. Eh, Contando mi experiencia de cómo ha sido por ejemplo, en los trabajos, en cómo encontrar trabajos. O sea, trato de buscar o de darles esas herramientas que quizá a veces uno está buscando al momento de emigrar, porque, bueno, esta es mi tercera migración, como les digo, pero para otras personas va a ser su primera migración. Y la verdad es que emigrar no es nada fácil. O sea, bueno, ya que tú llevas 3, yo también llevo 3, y de hecho, pensar en una cuarta, por ejemplo, eso, imagínate, te da ansiedad, te da miedo, te da de todo. O sea, porque toda migración es totalmente diferente. Entonces, trato como de darles esas herramientas que quizás uno quisiera tener, o yo quisiera haber tenido cuando emigré por primera vez. Es que sí, no es fácil poder emigrar y digamos que plantearse ir a otro lugar y no se puede romantizar tanto esto de emigrar como mucha gente que dice simplemente agarro, tomo mi maleta, me voy. Hay cosas que tú dejas, que pierdes y hay cosas que sí vas al nuevo encuentro, pero también van a haber dificultades en esos primeros pasos. ¿Cuáles crees que fueron tus primeras dificultades en llegar a Italia?
La primera dificultad, como les comenté anteriormente, fue lo del alquiler. Voy a contar una anécdota. Esta creo que es la tercera entrevista que me hacen estando acá en Italia y creo que no la he contado. Pero mira, fíjate, lo primero es lo del el tema de alquiler. Para mí eso fue terrible. Yo sé que en todos los países, cuando tú llegas, tú no tienes ciertos requisitos, porque obviamente estás recién llegado, no vas a tener un contrato, no vas a tener una persona que te respalde porque estás recién llegado allí y, o sea, que te respalde como que, como un fiador, digámoslo así, no sé, o un garante. Pero creo que el tema de alquiler fue lo que más digamos, me afectó mucho. De hecho, o sea, yo por un momento decía, no, si yo no encuentro arriendo, o sea, yo me desesperé, yo no, me voy, me muevo de acá porque no puedo estar así. De hecho, eh, yo llegué a casa de unos amigos, estos amigos ya tenían a una cuñada con boleto comprado porque yo me iba a quedar nada más poco tiempo, el tiempo que me tomara yo poder encontrar un arriendo. Este, nada, pasó un mes, chamo, y todavía no encontraba departamento y nada, me tuve que ir a un hotel porque ya llegaba la otra muchacha que iban a recibir, ¿no? Y entonces yo tuve 15 días, casi 17 días pagando un hotel mientras encontraba departamento. Y de hecho, este departamento en el que estoy actualmente lo encontré, no yo, por un amigo más que me hizo el favor porque él vivió en ese departamento y entonces habló con la señora, la llamó a ver si de casualidad lo tenía desocupado y bueno, corrí con suerte que ella lo tenía desocupado, pero que no estaba acá en Torino, que estaba de vacaciones, que cuando llegara acá a Torino, ella me avisaba para yo poder irlo a ver y todo. Bueno, lo fui a ver y ahí estoy todavía. Ni porque me quiera mover me muevo, porque es súper complicado poder arrendar acá. Lo bueno es que en este caso estás en una ciudad que es afuera de Roma y quizás no sea tan movida como si puede ser Milán o puede ser quizás la misma Roma o qué sé yo, cualquier otra que se encuentre en Italia. Ahora, con respecto a todo el resto, sabemos que uno pasa dificultades y una serie de barreras, pero ahora, ¿qué recomendación tú le das a las personas que están pensando en tomar el mismo camino que tú tomaste? Es decir, viajar a Italia, ya para quedarse, obviamente. Bueno, mire, lo primero es el idioma, Claudio. Lo primero es el idioma. Muchas personas venimos sin ni siquiera un básico y eso se les dificulta muchísimo, se nos dificulta mucho porque yo también pasé por eso. Al momento de todo, al momento de buscar trabajo, al momento de todo, porque hasta tú salir a hacer un trámite, o sea, tienes que hablar el italiano, porque es que, ajá, tú vas, llegas y vas a quererle hablar en español y no te van a atender, porque son así, o sea, ellos son así, o sea, simplemente no, no y no. O yo parlo solo italiano y ya. ¿Sí me entienden? Entonces son muy drásticos en ese aspecto y creo que es uno de los primeros consejos que yo le daría. Otros, que no se vengan con unas expectativas muy altas de Italia. Ojo, no quiero decir que Italia no sea bonito, no, pero así como es de bonito, también tiene sus cosas que nosotros en Latinoamérica, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados y puede ser un choque cultural y un choque, digamos, generalizado. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica, a pesar de que, bueno, no me gusta hablar de política, pero de que los gobiernos nos tienen súper jodidos, eh, es bastante avanzado, muy, pero extremadamente avanzado. Por ejemplo, tú que ya viviste en Chile y yo que viví en Chile, Chile es uno de los países de Latinoamérica muy avanzados en todos los aspectos. De hecho, creo que el 80 o el 70% de los trámites son online. Acá no, Ciertamente sí. acá no, chicos. Acá olvídense de eso, sáquense ese chip de que ustedes se van a meter en una computadora y voy a pedir esto por online y luego me va a llegar a mi casa. No, porque no es así. Aquí están muy atrasados con ese aspecto. Todavía tus cosas te llegan por buzón y todo ese tipo de cosas. O sea, es muy atrasado, los sistemas son muy atrasados y eso es otro de los choques que puedes tener al momento de llegar acá. Así que no te vengas con unas expectativas extremadamente altas.
Ya, perfecto. Ahora, ¿cuál es el mayor logro de estar en Italia? Bueno, mira, el mayor logro que yo he tenido al llegar acá fue que superé mi ansiedad y mi depresión. Yo salí de Chile simplemente por eso, por un periodo que tuve de ansiedad y depresión junto. Salí corriendo de Chile. No sé por qué, no sé qué fue lo que me causó, no sé si eran las horas de trabajo, las horas laborables que tenía yo allá en Chile, no sé qué fue lo que me afectó, porque yo tenía a mi familia allá, yo estaba con mi familia allá. Y la verdad es que allá tuve un cuadro de ansiedad y depresión y creo que eso fue lo que detonó mi salida de allá Ujú. de Chile. Y al llegar acá a Italia, pues la verdad que esta tranquilidad que tengo hasta ahora, pues gracias a Dios, esa fue mi mejor decisión hasta los momentos. Entonces ahí pasamos algo también muy parecido, porque por lo menos yo trabajaba con Artículo 22 y era algo esclavizante, porque tenía que estar con la computadora siempre a cuesta por si se caía la página, porque esto, porque lo otro. Y si iba a subir un cerro, el Santa Lucía o cualquiera, me pueden llamar a las 3 de la mañana, donde sea, y era como que, bueno, a ponerse. ¿Me entiendes? Eso a mí también me llevó como que ahí un momento, digamos, el 31 de diciembre a las 7 me llamaron de la tarde, que había terminado mi día de trabajo, todo, y de repente, no, y se enojaron porque yo fui al sótano a buscar el carro y yo dije, nada, listo, hasta aquí. Ahí fue cuando, digamos que rebasó la copa y dijimos, "Ah, yo me voy. Muchas Sí, gracias por todo, a la siguiente estación". Y nada, así fue. Es decir, que has cambiado tu vida. Es decir, esta experiencia cambió tu vida, por así sí, decirlo. sí, en este aspecto sí, bastante. Bastante pude controlar mucho mi ansiedad. Aquí, por ejemplo, de lo tranquilo que tú vives, pues no vives ese estrés a pesar de las cosas con las que tienes que lidiar en cuanto a los temas por el hecho de la burocracia que existe acá, pues la verdad es que los horarios de trabajo no son tan matadores, ese sistema de tener que trabajar 12, 14 horas como en Latinoamérica, eso no lo ves aquí, a menos que tú quieras tener dos trabajos si quieres, pero no es que en un trabajo vas a trabajar 14 horas, por ejemplo. Esto sí que lo dice de verdad, es muy importante porque en la mayoría, o al menos en los países europeos que yo conozco, las horas laborales se respetan. Es decir, si trabajas 8 horas, son 8 horas y hasta ahí llegó. Si haces más horas, ya va a depender de otras cosas, te pagan, hay un Sí, acuerdo. sí. ¿Ya? Eso es muy Entonces, importante. es muy importante. De hecho, acá, por ejemplo, hay partes donde, por ejemplo, trabajas, te dividen tu jornada laboral. Ejemplo, trabajas desde las 7 de la mañana, perdón, desde las 8 hasta las 12, ponle, de la tarde. Y ya después te dan un descanso como de 2 o 3 horas y ya después vuelves en la tarde y terminas de completar las 6 horas o 7 horas de trabajo. Me alegra, de verdad, porque es una de las cosas que uno busca mejorar en muchos aspectos, sobre todo el tema de seguridad también, que lo hablamos, es un tema muy importante, porque ahí me comentaste y quiero que recalques esto, el sistema de seguridad es bueno, es decir, poco, digamos que carterista, o cómo es la situación, porque ahí se habla del pickpocket. Sí, acá la verdad en la ciudad de Torino hay muy poco carterista, o por lo menos yo ni siquiera he visto ninguno, y eso que yo uso el transporte público a diario para mi trabajo, y la verdad es que no he visto eso. Ahora, cuando fui a Roma sí vi mucho carterista, o sea, bastante. En Milano, las dos o tres veces que he ido, pues no he tenido esa oportunidad, ¿no? De ver esos carteristas, pero sí he visto mucho en las redes que hay muchos carteristas en el metro, en el centro, pero acá la verdad yo me he recorrido casi todo Torino y de hecho camino mucho, también camino mucho porque acá en Europa, yo pensé que era aquí en Italia, no, acá en Europa se camina mucho, En toda mucho. Europa. En España, allá en Francia, cuando fui, caminé como tú no tienes idea. Todo lo que yo he caminado acá, bueno, no lo había caminado nunca. Los escandinavos van en bicicleta, al menos dándole, o los nórdicos van también en bicicleta y
es todo así. También pasa con Holanda y Sí, otros lugares, bueno, Países Bajos, que es como ahora se llama. En este momento, de verdad, a mí me alegra mucho, principalmente, que de verdad me hayas podido contar tu experiencia. Me agrada que estés en una situación mejor de la que estabas en el momento aquel en Latinoamérica y que en ambas situaciones, tanto la mía como la tuya, de verdad, yo también siento que esta experiencia de vivir en Europa ha cambiado en gran medida mi vida, así como también ha sucedido con lo antiguo. Entonces, de verdad, muchas gracias por compartir tu experiencia, por estar acá, por comentarnos y porque, cónchale, espero que nos podamos seguir viendo una vez ya que tengas ya, digamos, toda la documentación y nos cuentes qué tal va a ser toda esta experiencia o cómo lo estás viendo a partir de ahí. Es decir, en el momento que ya tengas toda tu documentación, ¿de acuerdo? no, yo la tengo, Claudio, tengo ya toda mi documentación. No, no, pero me refiero al momento ya en que pases nacionalidad, que tengas más Ah, ok, tiempo, ok, sí, eso toma porque muchísimo tiempo. por eso, ahí sería mucho más llamativo para ver qué tal, cómo es ese proceso de pedir nacionalidad y todo ello. Porque digamos que son experiencias y son procesos que cada uno como inmigrante va pasando. Primero Claro, uno, digamos, se legaliza, luego va por nacionalidad o cualquier otra cosa, va cambiando de trabajo a medida que te vas integrando y vas, digamos que adquiriendo un italiano en este caso mucho más fuerte y quizás le vas agregando inglés o quizás otras cosas y eso va mudando quizás tu experiencia y tu rendimiento. De exacto. verdad, como te decía, muchas gracias. Chicos, con No, respecto a vale. ustedes, espero que les haya gustado este video. Señores, será hasta un próximo video, Chao, ¿no? chao. Chao, nos vemos.